Compañeros maestros y padres de familia, muy buenos días. Mi nombre es Damián Pérez de Consultoría Educativa y el día de hoy traigo para ustedes este video que va en cuestión de orientación a padres de familia, de orientación a padres o escuela para padres, en donde vamos a analizar una serie de imágenes que están circulando por redes sociales sobre las 10 cosas que un varón necesita de su padre, con la finalidad de descubrir si es falso o verdadero las situaciones que aquí se exponen. Vamos a iniciar con el primer precepto, no sin antes aclarar esta cuestión, hablando de un hijo varón y un padre. También la vamos a ver desde el punto de vista varón, pero desde la cuestión cultural, ¿ok? De la cuestión social. Entonces, cómo un padre varón debe de comportarse, eso es lo que nos va a tratar de explicar esta serie de imágenes y cuál es la importancia del actuar del padre varón ante su hijo varón, ¿ok? Primero vamos a empezar con la imagen paterna. Muchos no consideran la imagen paterna realmente importante, pero se equivocan. El niño necesita identificarse con alguien de su mismo género debido a que de ahí parte la construcción de su misma identidad. Bueno, en esta situación sí es correcto. Nosotros sabemos que ya desde el nacimiento, en cuestión genética, ya el sujeto tiene características específicas del sexo que ya tiene. Entonces, en este caso, desde la cuestión genética ya hay algunos caracteres importantes que lo van a hacer diferente entre lo que es en ser niño o niña. En esta situación, la imagen paterna es un constructo que va a ayudar a formar la identidad en cuestión de los preceptos socialmente establecidos. Ojo, porque nosotros sabemos que tanto como hombre como mujer podemos tener los mismos valores, las mismas actitudes, las mismas destrezas, todo igual. Pero la sociedad, como nosotros somos entes sociales, donde nos configuramos y donde se conforma nuestra identidad, ahí sí tiene preceptos específicos, los cuales son transmitidos de generación en generación por distintas características que tienen los padres hacia los hijos. En este caso, hablando específicamente del padre varón y el hijo varón, sí es necesario que el niño observe dichas características para que pueda encajar la identidad del mundo que va a desarrollar con su identidad interna, ¿verdad? Porque es más difícil para el estudiante, para el niño de educación básica, de preescolar o de primaria, observar en su caso una cosa y ver en su contexto otra. Esto crea un conflicto. Entonces, para que esto se vaya desarrollando culturalmente en forma ordinaria o regular, no correcta, ¿verdad? Porque pues, ninguna cultura tiene la verdad, ninguna cultura es correcta, pero sí le ayuda a que se integre a esta cuestión social. Entonces, en esta primera imagen es correcto. La siguiente imagen, un héroe digno de admirar. El niño observa desde un inicio la manera en la que el padre enfrenta el día a día con sus triunfos, fracasos, desde manera toma su padre como un héroe digno de imitar. Bueno, aquí es algo muy importante. La cuestión de la imitación o el espejo, sí, es una característica específica del niño que es una necesidad, ¿sí? No es porque el papá se porte bien o se porte mal, el niño va a decir, pues, me voy a portar bien o me voy a portar mal. O sea, el niño siempre va a imitar lo que el papá hace. El niño es un reflejo de la casa, es un reflejo del hogar. Aquí no es completamente verdadera esta aserción, ya que el niño imita tanto lo que hace mamá como lo que hace papá o como lo que hacen los abuelos o como lo que hace el tío o la persona que sea el tutor del niño, o sea, que esté más tiempo con él. El niño va a identificar las personas importantes en su vida y sobre eso va a imitar las acciones que ellos llevan. 3. Educador con valores. La casa es la primera escuela para los hijos y los padres los primeros maestros. De papá aprende el respeto, caridad, honestidad. Los hijos siempre están viendo cómo papá actúa para hacerlo igual. Pues iniciamos con una verdad que es que la primera escuela es el hogar, ¿verdad? Pero sí, ya donde dice que del padre va a aprender respeto, caridad, honestidad, y sí es mentira, ahí es falso. Ya que el niño, el sujeto, desde su nacimiento, él no sabe lo que es bueno y lo que es malo,
¿sí? Él tiene instintos y sobre el instinto pues él va a manejarse, pero ya al momento de desarrollarse dentro de una cultura se le van a enseñar preceptos de lo que es bueno y lo que es malo, y estos preceptos los va a aprender del entorno, no los aprende específicamente de un papá. O sea, el respeto, la caridad y la honestidad para iniciar son cuestiones que el estudiante o el niño a esa edad, en la edad de preescolar o primaria, no alcanza a comprender. O sea, los puede conceptualizar y decir, el respeto es bla, 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 pero lo va a repetir, lo va a mecanizar. Pero en la realidad no sabe explicarlo, no lo conceptualiza como nosotros los adultos que ya tenemos bien definidos estos valores. ¿Por qué? Porque no es parte de las características de su desarrollo, ¿sí? Entonces, en esta situación, el respeto lo puede enseñar también mamá, la caridad la puede enseñar también mamá, la honestidad la puede enseñar también mamá, los abuelos, los tíos, el maestro, las personas que el alumno considera importantes. Entonces, el decir, si no tiene papá, va a carecer de esto, no, eso es totalmente falso. Entonces, nosotros debemos de avanzar sabiendo que el alumno va a conceptualizar lo bueno y lo malo con base en el contexto en el cual está inmerso. El amor. Como todo niño necesita abrazos, caricias, juegos, atención de papá. Su hijo necesita saber que es amado no solo con palabras, sino con demostraciones afectivas. Aquí regresamos al punto anterior en donde la conceptualización es una cosa. ¿Qué es conceptualización? Conceptualización es decir, de corridito de memoria, lo que significa algo, ¿sí? Pero una interiorización se va a observar a través de los hechos o de las actitudes, de las acciones, en donde el niño va a reproducir lo que le observa. Y aquí en este precepto, sí es correcto el precepto, pero se queda muy corto, ya que el amor, ¿sí?, para un niño no es como nosotros los adultos. Nosotros los adultos ahorita, como adultos, aunque el amor no lo practiquemos como debiese o como se conceptualiza socialmente, nosotros lo podemos decir y lo podemos conceptualizar y lo podemos dar como ejemplo. O sea, yo puedo decir, es que el amor es tratar bien a la otra persona, es que el amor es respetarla, es darle libertad, pero en mi actuar mi pareja o a la persona que yo amo, sea familiar, sea amigo, etcétera, a lo mejor no soy 100% honesto con esa persona, o no respeto sus libertades, no respeto, o sea, no hago lo que socialmente está establecido como amor, pero lo puedo conceptualizar y lo puedo expresar, ¿verdad? Y lo puedo explicar incluso. Entonces, en el niño no es así. El niño no sabe lo que socialmente se establece como amor. El niño toma como amor lo que él observa. Entonces, la definición de amor en el niño es amorfa, porque si en su casa ve que el papá les grita, les pega, o tiene malas acciones con él, con su mamá, etcétera, el niño va a conceptualizar así el amor. El niño va a crecer en un contexto social donde va a evolucionar ese concepto dependiendo el contexto, y ya cuando sea un adulto va a traer toda esa información de amor que tenía cuando era un infante y lo va a reproducir. Entonces por eso tenemos ahora lo que se llaman las relaciones tóxicas o las parejas tóxicas. Pero esto tampoco es definitivo. Nada más porque un niño tuvo una mala infancia significa que vaya a ser una mal persona en cuestión del tema del amor. Porque también nosotros debemos de reconocer que día a día evolucionamos. ¿Qué es lo que nos hace evolucionar? Pues el estudio, la lectura, el reflexionar, el ser empáticos, el querer aprender, todo eso va a ir que nosotros evolucionemos, y a pesar de que tengamos una infancia que haya sido muy desagradable, nosotros podemos ser excelentes personas en un futuro, subsanando todas estas cuestiones, sí, ¿verdad? Porque a lo mejor yo no fui un excelente académico o excelente en la escuela, pero tuve un desarrollo emocional muy grande porque estuve rodeado de personas que me ayudaron a crecer en sus momentos difíciles, aprendo de mis errores, hago con las cosas, trato de hacer las cosas bien. Entonces no hay una fórmula que digas tú, a pesar de que tengas tú una infancia pues difícil,
haz esto, esto y el otro y vas a salir adelante. Simple y sencillamente la vida, las experiencias son las que nos van a hacer que nosotros conceptualicemos el amor de la mejor manera y le hagamos menos daño. Pero entonces aquí sobre esta situación el niño no va a conceptualizar el amor nada más porque le digamos esto es el amor o porque yo lo trate de una forma u otra. No, eso es mentira. El niño lo que vea en su casa, ese va a ser el concepto de amor. Si es que si tú a tu hijo lo abrazas, lo besas, lo respetas, le das su libertad, etcétera, etcétera, él va a conceptualizar así el amor y así va a crecer y así lo va a reproducir cuando él sea grande. Pero al contrario, si dices, no, pues a mí no me importa, o sea, eso del amor y que esto y que el otro, yo trato a mí como sea, no me interesa lo que haga, no le pongo atención, prefiero estar en el celular, cuando me habla o algo le digo que se calle, le grito, le pego, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a conceptualizar como amor o como algunos otros valores, ¿verdad? Vamos a continuar a la quinta imagen. Si un padre ama a su hijo, corregirá su camino y lo hará antes de que sea tarde. Es deber del padre hacerlo para que cuando sea grande sea un excelente adulto, un ejemplo para sus propios hijos. Bueno, aquí es muy importante saber que es falso, ya que no es esa característica del padre la disciplina. La disciplina es una característica de la misma manera como en otros puntos anteriores de la persona que los rodea y ellos creen importante. Es característica de la mamá, del papá, del abuelo, del tío, del maestro, de las personas que con más convive el alumno. Ellos van a ser los responsables que el estudiante desarrolle lo que es la disciplina. Ahora, aquí es un punto muy importante. La disciplina no se desarrolla por sí sola y debe de estar ligada a las características de las etapas del desarrollo del alumno. Esto es muy importante debido a que ahorita la sociedad actual de los nuevos papás que son jóvenes traen ideas, ¿sí?, de el no traumar, de educar con amor, de educar con esto, traen muchas cuestiones que hasta ahorita son contemporáneas y que están haciendo mucho ruido, pero que pedagógicamente no respetan las etapas de desarrollo del estudiante. En primera instancia podemos así hacer rápidamente una breve explicación donde de los 0 años a los 10 años el alumno necesita un padre. ¿Y qué es un padre o una madre? O sea, hablando en el sentido global de la palabra, o sea, necesita un padre o una madre que sea que se maneje sobre lo que es se le llama con la teoría pedagógica el condicionamiento clásico. O sea, el niño no necesita que si hace una travesura que estés hablando, racionalizando, explicando, porque mientras más pequeño sea, lo que el niño va a responder es: hago algo malo, va a haber una consecuencia mala. Hago algo que mi papá me dijo que no hiciera, mi mamá me dijo que no hiciera, va a haber una consecuencia mala. O sea, el niño tiene que saber qué causas y consecuencias. Eso es lo que va a lograr la seguridad que va a tener personalmente el niño. Porque nosotros sabemos que cuando el niño cuando empieza a la edad escolar, pues ya hay mucho tiempo que ya no está con nosotros, ya no podemos andar detrás de él. Pero si yo, cada vez que corre, ¿sí?, le hablo dulce, le digo que no lo haga, trato de hacerlo de esa forma, el niño va a pensar, ¿me está regañando o me está diciendo que estoy haciendo algo bien? O sea, ¿por qué? Porque me lo está diciendo en un tono sutil, me lo está diciendo con palabras sutiles, y no tengo una consecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la naturaleza? La naturaleza es que corra, se caiga y se lastime. Y ahí es donde el niño dice, no, pues ya no quiero correr porque no me quiero lastimar. Pero al momento de que nosotros queremos transmitir esa disciplina o esas órdenes, esas reglas de orden, pues él va a correr y luego nosotros lo vamos a detener, pero lo vamos a detener así de esa forma. No, se tiene que ser congruente la llamada de atención con mi tono de voz y con las palabras que le voy a decir. E incluso si se va a generar un castigo también o una amonestación o una sanción. Ahorita ya los papás le tienen temor a quitarle las tablets, quitarle el celular, ¿por qué? Porque luego también en qué se entretienen, pero eso está mal. Si el estudiante hizo algo mal en la escuela, te llega con una mala nota, tú debes de tener pues ahora sí el valor de decir, ¿sabes qué? Te fue mal en la escuela, esto no vas a tener, esto no. ¿Por qué? Porque eso es condicionamiento. Condicionamiento es quitar, castigar, pero también es premiar, ¿sí? También es premiar. Entonces,
En la primera etapa el estudiante es lo que necesita. Conforme va avanzando hasta los 10 años, esto va cambiando y de hecho regularmente en las niñas es donde más se observa. Se observa que ellas avanzan primero en esta cuestión de pensar antes de hacer las cosas, ¿verdad? Pero en el niño es un poco más complicado. Ustedes saben que hasta que se cae, hasta que se lesiona, es hasta que entiende o aprende. Entonces, antes de llegar a ese punto, nosotros tenemos que ser firmes. No hay problema, no lo vas a traumar, no lo vas a dejar mal de por vida. Si de repente le das un manazo, le das un pellizco o X o Y, o le quitas la tele, le quitas el Xbox, le quitas la tablet, no hay ningún problema. No pasa absolutamente nada. Eso es dentro del desarrollo del niño. Es como él va a ir conceptualizando estas cuestiones de disciplina, de orden, ¿sí? Ahora, ya como va avanzando de los 10 a los 20 años, ya el sujeto ya no necesita un padre, ¿sí? Y ahora necesita un amigo, ¿sí? Alguien que sea empático con él y con sus sentimientos, porque ya es cuando inicia la etapa del egoísmo, ¿sí? Sentimental. Ya no es el egoísmo de objetos, ya es el egoísmo de sentimientos. Si te fijas, un adolescente por lo regular calla los sentimientos, pero se observan a través de actitudes negativas, ¿verdad? Que se van teniendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya no se ocupa ese condicionamiento, ya se ocupa una empatía. Sí, ya se ocupa. Y ya después de los 20 años, ya lo que ocupa el sujeto es pues, ya un maestro de vida, ¿verdad? Un maestro que le enseñe cómo son las cosas, un maestro que un sabio, vaya, ¿verdad? Ya, pero ya es otro tema. Entonces, hasta aquí donde vamos en la edad escolar, de preescolar, de primaria. El estudiante necesita saber que toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Que toda causa tiene un efecto y que si no acata las reglas que se tienen, va a haber sanciones, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Eso eliminaría muchos problemas de conducta que se tienen en la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, pues ¿qué tiene que ver eso? No, sí tiene que ver. Cuando el estudiante, nosotros tuvimos un caso de un alumno que ya estaba en primero de primaria y hablaba como niño de 2, 3 años, así con un tono de un niño de esa edad. No, decía todas las palabras y todo, pero lo hacía con ese tonito, ya como con una voz así como de bebé. Entonces, y aparte el niño tenía muchos problemas de conducta. Observando el historial del estudiante junto con otros expertos en educación especial, se observó que el problema del estudiante no eran los papás, eran los abuelos, ya que los abuelos que lo cuidaban la mayor parte del tiempo porque los papás trabajaban, cuando el niño hacía algo de que agarraba la taza y iba y la quebraba y los abuelos... No, mijito, no hagas eso, mi amor, por favor, mi amor. Eso fue generando, ese tipo de voz sutil y suave, fue generando que el estudiante dijera, o sea, entonces hago algo mal y me premian. Entonces es un conflicto dentro de su mente que se transmite en problemas de lenguaje y problemas de autoridad. Entonces no hay que dejarlo a la ligera. Sí es importante que tomemos la disciplina de nuestros hijos. Y es difícil porque nos va a requerir tiempo, esfuerzo, pero al final de cuentas son nuestros hijos y si no los disciplinamos en esta edad ya no va a ser muy difícil disciplinarlo ya después de los 10 años y vienen problemas mayores. Entonces, este punto ya está claro. Protección. Un niño en un principio no sabrá cómo defenderse de las dificultades de la vida, así que necesitará ser protegido y alejado del peligro. Poco a poco el niño irá aprendiendo lo que su padre le enseña y se protegerá al mismo. Bueno, aquí sí es a medias, ¿verdad? Porque pues nosotros sabemos que tanto papá y mamá protegen al niño, están sobre él, pero aquí es una cuestión como lo hablamos ahorita en el punto anterior. Primero, el niño, nosotros como padres no tenemos que estar siempre detrás de ellos, tenemos que enseñar a protegerse, que ellos mismos se protejan, porque nosotros no siempre vamos a estar con ellos. Y no hablo de protección de que si te pegan, pégales, no, protección es cuestión de acatar las reglas, ¿sí? De que desde caminar y correr, hombre, desde esa diferencia, desde que sepas utilizar el lápiz, que no te lo encajes o se lo encajes a alguien, se puede usar las tijeras.
el que nosotros desde el hogar condicionemos a nuestros hijos para que sepan que toda causa tiene una consecuencia, todo lo que hagan va a tener consecuencias, va a tener un efecto. El estudiante va a pensar las cosas dos, tres veces antes de hacerlo en la escuela y eso nos va a quitar muchos problemas porque tenemos estudiantes que ellos sí tienen una cuestión equilibrada en su hogar, donde los mandan a la escuela con una excelente conducta, disciplina, pero el indisciplinado es el que va y le encaja el lápiz, le corta el cabello, le pega un chicle, etcétera. Entonces, sí tenemos nosotros que estar bien de acuerdo que esta cuestión de la protección es primeramente el mismo, ¿sí? Porque si nosotros nos excedemos en la sobreprotección, pues ¿qué es lo que vamos a criar? Pues hijos de mami, como se le llaman, o con mamitis, o con papitis, o como sea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no van a tener, no van a poder desarrollarse dentro del mundo que los rodea y pues van a tener una situación emocional menos favorecida que los demás niños. La libertad, darle las herramientas mediante una buena crianza y ejemplo. El padre podrá darle libertad a su hijo de elegir su propio camino. No importa cuántas veces se equivoque, su padre siempre estará ahí para encaminarlo a seguir intentando. Aquí, en cuestión de libertad, es a medias, ¿sí? Esta es verdad, tanto es falso como es verdadero. ¿Por qué? Porque el estudiante no puede ser tampoco completamente libre, el niño no puede ser completamente libre porque para empezar, él no es capaz de ver más allá de los sucesos. El niño vive en el momento, el niño lo más que llega a comprender de su vida es que si pongo la mano en el sartén caliente me voy a quemar y hasta ahí llega. Él no se va a poner a pensar que se va a quemar, que va a tener un tratamiento de semanas, que van a tener que estarle poniendo cremas, que a lo mejor va a ir al doctor a que le den inyección, que a lo mejor esas ampulas de repente se pueden infectar. O sea, él no tiene esos alcances. Entonces, la libertad, sí hay una libertad en la cuestión de esparcimiento, o sea, qué color te gusta, qué deporte te gusta, qué instrumento musical te gusta, en cuestión de esparcimiento, pero una libertad así de decir, no, sí papá, es que déjame, voy aquí con mi tío, voy a ir a ayudarle a mover unas varillas porque van a hacer ahí una obra, van a construir una casa y déjame ir ahí con él. No, o sea, él no es capaz de decir o de vislumbrar los peligros que existen. Entonces, aquí sí no es una cuestión. Ahora, el padre varón no es el único que va a respetar la libertad del alumno o bien a limitarlo, ¿verdad? También la madre puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí no es una característica específica del papá. La seguridad. Los hombres son más pragmáticos, van más a lo seguro, por eso es necesario que el padre no vacile al momento de tomar una decisión. De esta forma se le dará a su hijo la fuerza para después de él tomar una decisión importante. Bueno, aquí caemos a una de las características, y sí, esto sí es cierto en este punto, la que caemos una de las características genéticas que se tienen dentro del ser humano. Así como la mujer madura, ¿sí? En cuestión de sus conexiones sinápticas, desarrollo de valores y actitudes más pronto o rápido que el niño, pues sí, también es una realidad que el hombre toma las soluciones más fáciles o incluso se puede decir más a la ligera, pero es una característica que es una característica nata, pero la va a ir desarrollando conforme ve al papá. O sea, cuando está con el padre varón y le dice el padre, oye, vamos a atornillar esta madera o vamos a poner este clavo. El padre le va a transmitir a él preceptos de, a ver, espérate, primero piensa, a ver, checa bien, mide. Entonces le va a transmitir preceptos que eso van a irle generando la seguridad al alumno para ir tomando las decisiones a como deben de ser. O sea, recordemos que estamos en una cuestión cultural, ¿sí? Antes de que se abra algún debate, ¿sí? Aquí estamos en una cuestión cultural donde nuestra cultura tienen acciones específicas los niños y acciones específicas las niñas. Obviamente niños y niñas pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pero aquí estamos dando ejemplos de la cuestión de la cultura en la que nos desarrollamos. Entonces, sí es importante que el niño observe esas acciones y acompañe al padre varón a realizar estas actividades para poder ir ganando la forma en que se va a reflexionar o que se va a analizar las cosas al momento de ejecutarlas, ¿verdad? Entonces, esta seguridad, ¿sí? La va a ir tomando
con base en las experiencias que está generando. Si nosotros observamos un niño que no acompaña tanto a mamá como a papá en sus actividades diarias, pues prácticamente estamos teniendo un niño inútil, ¿sí? Un niño inútil. Entonces, y ahorita en la actual sociedad se ve bastante, o sea, que llegan a la adolescencia, llegan a la juventud y no saben cocinarse, no saben arreglar una fuga, no saben planchar su ropa o X o Y, o sea que no son autosuficientes. ¿Por qué? Porque siempre hubo alguien que lo hizo por ellos, pero no los integró a esas actividades, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión sí es importante. Ya en la cuestión de la seguridad en sí del estudiante, como en el punto anterior, el protegerlo, es cuestión de papá, mamá, abuelos, tíos o la persona que sea el tutor del niño, la persona que él le tenga confianza, ellos lo van a generar. Independencia: un buen padre debe enseñar a su hijo desde pequeño a hacerse cargo de las ciertas labores, tomando en cuenta su edad, capacidades, poco a poco darle más responsabilidad y de esta forma aprenda a valerse por sí mismos. Bueno, esto va parte del punto anterior, ¿ok? Entonces, esto también es verdadero, ¿sí? En el sentido de que culturalmente debe de acompañar a papá o a mamá en las actividades que ellos realizan para poder aprenderlas, ¿sí? Y en determinado momento, en un futuro, poder transmitirlas a sus hijos, ¿verdad? Porque tenemos incluso una cuestión culinaria. La señora que ha transmitido de un conocimiento de generación en generación sobre cómo hacer un platillo que es específico de su familia. Entonces, estas son acciones que se van transmitiendo y esto es algo así muy específico. Pero en sí, todo, desde cómo clavar un clavo, desde cómo atornillar, o de una actividad que es socialmente reconocida como exclusiva de los hombres, ¿verdad? Que, vuelvo a repetir, todos podemos hacerlo todo, hombres y mujeres podemos hacerlo todo por igual. Entonces, aquí por eso lo estoy especificando, cuestión cultural. Un amigo: un padre nunca dejará de serlo, pero cuando un hijo ya es adulto necesitará más un amigo en quien confiar, con quien compartir experiencia y construir recuerdos. Siempre serás un ejemplo a seguir, aun cuando ya no estés, tus enseñanzas irán con él. Pues bueno, volvemos a lo mismo, ya lo expliqué hace unos momentos, entonces este precepto también es verdad, pero recordemos, conforme el alumno, el niño, el sujeto vaya creciendo de los 0 a los 10 años, va a ir refinando la cuestión de con la conceptualización y la integración de valores, actitudes. Es un grave error que pienses que el niño piensa como tú. Por eso hay muchas veces cuando se sofocan los padres y le preguntan al niño: es que ¿qué tienes en la cabeza? Es que ¿en qué estás pensando? Le reclaman al niño, pero el niño pues dice: ¿qué estoy pensando? Pues en lo que tengo que pensar como niño, ¿sí? Entonces ese es un error comunicativo. De hecho, nosotros mismos lo podemos hacer con nuestra misma gente de nuestra misma edad. Hay veces que le explicamos a alguien de nuestra edad y no nos entiende, no nos comprende. ¿Por qué? Porque es un error comunicativo pensar que las personas piensan como nosotros. Con los estudiantes pasa lo mismo. Por eso nosotros como maestros tenemos que tener o hablar o pensar como ven su niño para anticiparnos nosotros a las respuestas o los sucesos que ellos puedan tener. Si yo como maestro o padre de familia pienso que el niño piensa como adulto, ya estoy mal. No voy a poder comunicarme, no voy a poder desarrollar cognitivamente, ni emocionalmente, ni socialmente al estudiante como debería de ser. ¿Por qué? Porque ya lo estoy pensando y lo estoy poniendo o predisponiendo a que sea un adulto, y no es así. Por eso es muy importante conocer las características del desarrollo de nuestros hijos según la edad que tiene, las características que debe de tener, y sobre eso trabajar con ellos. O sea, ir pensando qué acciones voy a tomar si se me presenta un problema de mala conducta, indisciplina, déficit de atención, etcétera. Entonces, sí es muy importante que reconozcamos que los niños piensan como niños y nosotros adultos como adultos. Entonces, para no caer en ese error. Pues bueno, ha sido todo de mi parte. Ya me extendí un poquito en el video, pero sí me pareció muy importante porque así como esta información, circula mucho más información queriendo orientar a los padres, pero que en la realidad se ve muy superficial o incluso algunas cuestiones son falsas, ¿verdad? Entonces, por eso se hizo este análisis a manera de escuela para padres. Espero, si eres maestro, que lo compartas con los padres de familia de tu grupo. Si eres padre de familia, que lo compartas con tus conocidos
conocidos y amigos para que sepan cuál es el rol, e incluso si conocemos a alguien, por ejemplo, que es una mamá soltera, al momento de saber lo que está en este video, puede mejorar su relación con su hijo para tratar de sopesar pues las condiciones en las que está el niño, ¿verdad? Porque sí, o sea, hablamos siempre de una figura paterna y muchas veces el niño la encuentra en un maestro, la encuentra en un tío, la encuentra en otra persona, ¿sí me explico? Pero ¿por qué? Porque no se están llenando los huecos que se han dejado sobre su situación específica del sujeto, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo, pueden practicarlo, pueden investigar más y créanme que aunque sea una mamá soltera donde el papá está ausente, créanme que pueden lograr mucho avance en cuestión de formar esta figura paterna y que el niño, el estudiante, comience a tener esas características que socialmente están establecidas, que se transmiten de varón a varón. Mi nombre es Damián Pérez de Consultoría Educativa y como siempre les deseo éxito.